El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:09. Buenas tardes a José Luis Mendoza y a don Andrés L. Mateo. Bueno. Don Andrés. Bueno, estamos... día lluvioso. En un día muy lluvioso. Hay mucha inquietud atmosférica en el ambiente. Parece que se va de alguna manera a derribar el mundo. El cielo está encapotado. A veces no llueve nada. Ayer yo creí que iba a llover mucho. El clima está tan raro que hay un ciclón, una especie casi ciclón tropical, no tiene todavía la potencia como tal, afectando la costa norte de España, por ejemplo. Sí. Cada cierto tiempo el clima del mundo sufre sus conatos de locura. Y más de una vez ha pasado que un ciclón extratropical ha afectado esa parte de Europa. Ahora le está tocando a las costas del País Vasco, esa zona, con vientos de 90 y 100 kilómetros por hora, lo cual para ellos no hay dudas de que es algo único, fuera de serie. Nosotros cada año nos toca vivir la época ciclónica. Así que nada, a la gente que le dé mucho seguimiento a la información meteorológica, sobre todo por el tema de cómo afecta el tránsito, señores. El Gran Santo Domingo de por sí tiene un tránsito colapsado y cuando caen 2 gotas de agua, pues lo peor de lo peor sale a relucir. Sin embargo, dice meteorología que hoy la lluvia es moderada. Bueno, y yo vi la calle inundada. Hoy hubo lluvia fuerte, no solo moderada aquí en el distrito, pero además hay una nublazón enorme que presagia si cae, porque ustedes saben cómo es la República Dominicana, que el día más claro llueve y que también llueve de abajo hacia arriba de vez en cuando. Dice meteorología que todavía estamos bajo la continuidad de la vaguada y el sistema frontal que incide en las condiciones locales del tiempo, que es un fenómeno que va a aportar humedad sobre el país, dando lugar a un cielo nublado o medio nublado, con lluvias débiles a moderadas en ocasiones localmente, que esto va a ser en las regiones del noreste, sureste, suroeste, noroeste, la cordillera central y el Gran Santo Domingo, y que se prevé que las lluvias comiencen a disminuir en frecuencia e intensidad a medida que avance la noche. Para mañana va a haber un descenso paulatino de las lluvias, producto de la entrada al territorio dominicano de una masa de aire con limitado contenido de humedad. Así que parece que durante el día de hoy continuarán las lluvias. Bueno, tenemos informe de lo que ha ocurrido con Transparencia Internacional y los datos relativos a la corrupción a nivel mundial y en la resistencia que ha tenido, particularmente en el continente hispanoamericano, la corrupción como sistema. Nosotros, como siempre, seguimos ocupando un papel destacado. Creo que tenemos el lugar número 30 entre 180 países. Y por supuesto, lo único que ha hecho el dato es reiterar una constante en lo que respecta a la práctica política en la República Dominicana. Es ancestral, es histórica la corrupción en nuestro país, pero vivimos en un pico de la corrupción, en una etapa en la que la corrupción se ha hecho sistémica. Vale decir que tiene entidades que agrupan elementos societarios que se organizan de forma tal que pueden entrar en contacto con sumas inimaginables en otra época del desarrollo del país, completamente inimaginables, sumas estratosféricas, porque no son solo acciones individuales de un ministro, de un administrador general, de un presidente, de un vicepresidente, de un, qué sé yo, de un administrador de una empresa significativa, sino que es un sistema. Hay toda una estructura sistémica con respecto a la corrupción en la República Dominicana. Y vivimos una etapa sustancialmente pronunciada por la corrupción. El liderazgo político en la República Dominicana, sobre todo en los periodos en que la vocación de eternidad se propaga, tiende a ser mucho más flexible con la corrupción. Y como esta es una etapa consona con esa constante de la historia, sin ninguna duda que estamos ante uno de los gobiernos dentro de la historia republicana más corrupto que se registra. Algún día esto podrá ser discutido con documentos, con fundamentos, porque no es concebible el caso de Brecht, el caso de INAPA,
no es concebible OISOE, no es concebible el Hospital Darío Contreras, no es concebible los Tucanos, no es concebible el CEA, no es concebible lo que ha ocurrido en el CORDE, en la ONSA, sin un sistema, porque son dimensiones estratosféricas respecto del manejo de fortunas insospechadas. Uno, qué sé yo, cuando vimos el caso, por ejemplo, de la Sunland, ¿a cuánto ascendían los millones de dólares en el caso de la Sunland? ¿No? 120. Eran 100 y pico de millones de dólares. Que se aprobaron violando la Constitución. Exacto, pero que eso fue un caso súper escandaloso, hasta el punto que una de las personas que ahora es un paniaguado del gobierno y que sirve a toda esa estructura contra la cual decía él que luchaba, se vio obligado a escribir un libro sustancioso, con documentos, con base. Pero tú te das cuenta que eres una cifra ridícula si tú la pones, por ejemplo, frente a la acción que suponía esa red societaria que tenía Diandino Peña, para poner un caso. Tú dices, la complejidad de la corrupción en la República Dominicana ha alcanzado niveles extraordinarios. Y, por lo tanto, nosotros seguimos en ese índice de transparencia ocupando un lugar de primacía, porque ciertamente es así. Dice Transparencia Internacional que Uruguay y Chile son percibidos como los países latinoamericanos menos corruptos, mientras que en sus antípodas se encuentran Venezuela y Nicaragua. Este es el informe que da Transparencia Internacional, donde su directora dice que se siente preocupada por la involución en la región. El índice de percepción de la corrupción, que suspende el 67% de los 183 países analizados, otorga 70 puntos a Uruguay, que está en la posición número 23, y 67 a Chile, que está en la posición 27, sobre un máximo de 100, por los 18 y 25 de Venezuela, y Nicaragua, que está en el 152. La tabla la lideran Nicaragua y Nueva Zelanda, con 88 y 87 entero, y la cierran Somalia y Siria, con 10 y 3. Entre las capas medias está Costa Rica en el 56, Cuba en el 47, Argentina en el 40, Panamá en la posición 37, Colombia en la 36, Brasil, El Salvador y Perú 35, Ecuador en el 34, República Dominicana en el 30. Increíble que nosotros en tema de corrupción estemos por encima de Brasil, por encima de El Salvador y por encima de Guatemala. Guatemala está en el 27, México en el 28 y Honduras y Paraguay en el 29, inmediatamente después de República Dominicana y conjuntamente con Bolivia. Según ha dicho la directora de Transparencia Internacional para América Latina, la señora Delia Ferreira, dijo que es preocupante y que esto tiene que llamar a una alerta de estos países. Dice que hay una clara tendencia a restringir el espacio de la sociedad civil en una región en la que proliferan los líderes autoritarios y populistas. A propósito de que estamos hablando de lo que viene pasando en Bolivia, de lo que está pasando en este momento en Venezuela y de lo que se ha denunciado varias veces en Honduras y Paraguay. En el caso del trabajo de Transparencia Internacional, hay que decir que yo creo que solamente está ratificando lo que siempre hemos creído. La corrupción es más que el acto de tomar lo que no es suyo. Es, en materia preventiva, diseñar un esquema social donde se entienda que quien es descubierto haciendo esto queda en lo adelante desautorizado para hacer un discurso público. Luego está el tema de lo correctivo. Se persigue, el sistema se revisa a sí mismo, el sistema de consecuencias. Las características del sistema judicial, Ministerio Público, Policía, permite por su solidez perseguir, no importa a cualquiera que se meta en eso. Bueno, Uruguay y Chile, dos países del Cono Sur, cada uno con historias muy particulares, donde la democracia representativa volvió más tarde que el país nuestro. Pinochet se iba con un referéndum en el 89 y en Uruguay las dictaduras militares llegaron los años 80 y estaban apenas desmontándose. Sin embargo, a ellos les costó mucho menos tiempo construir una institucionalidad. Las instituciones republicanas en Uruguay, no importa quién gobierne, si izquierda o derecha, se respetan. No importa si gobierna Valle, no importa si gobierna Mujica, no importa cuál esté en el poder. Hay
elementos de contención que claramente dictaminan cuál es el límite que tiene, por ejemplo, el presidencialismo. Yo siempre decía, cuando a veces, más de una vez, se establecía un símil que no era verdadero, entre el caso de Trump o el líder norcoreano. No importa qué tan tonto nos parezca uno u otro, son los muros que contienen a uno y a otro. ¿Cuáles son los muros institucionales que contienen las visiones faraónicas de un presidente? Y eso tiene mucho que ver con la corrupción, porque al final es importante establecer que en América Latina, si bien no vamos a ignorar nunca el aspecto de la responsabilidad individual, eso está fuera de discusión, está el hecho de que en el Estado, sobre todo el robo a gran escala, difícilmente se hace o se puede comprobar que se hizo sin el permiso, el reconocimiento o la omisión del que está arriba. Claro. Eso es importante establecerlo. Estos países tienen en común, sobre todo el caso uruguayo, donde creo que desde que la democracia se instaura solo se ha dado un retorno, que es el de Tabaré Vázquez. Es el único que ha sido presidente más de una vez desde el retorno de la democracia. Y en el caso de Chile, donde se ha dado una particularidad, una crisis política que provocó que se reciclaran dos figuras, una de izquierda y una de derecha, Bachelet por un lado y Piñera de otro. Pero antes de esos dos, la concertación del 89 en adelante generó una figura presidencial cada ciclo electoral, impidiendo, entre otras cosas, que el presidencialismo terminara ahogando esos ribetes. Por eso quiero establecer que esos dos casos me llaman mucho la atención. Tú sacas a colación un elemento, dos o tres elementos sustanciales de lo que reitera la historia respecto de la corrupción y de lo que es, digamos, el diagnóstico endémico de la sociedad dominicana. Primero, los valores paradigmáticos, el valor de paradigma que permite que el modelo se reproduzca libremente. El paradigma es un modelo y es un modelo exitoso. En una sociedad donde no hay un elemento sancionador, donde no hay un régimen de consecuencias, esos modelos exitosos se van a reproducir. En este momento, uno no sabe ciertamente cuál es la política, por ejemplo, del gobierno con respecto a la corrupción. No existe, porque hay una justicia simulada, por un lado, pero por otro, hay una debilidad institucional de tal magnitud que los propios funcionarios en ejercicio la reconocen y la saben y comprenden que si ellos hacen la práctica de la corrupción, merced a la reproducción del modelo, no les va a ocurrir nada. Mira lo que está ocurriendo con Odebrecht. Eso casi es un pequeño circo lo que está ocurriendo allí. Aquí no hay, en los últimos 4 años, un verdadero caso de magnitud significativa que haya sido sancionado por la justicia si tiene algún tipo de vinculación política. Y hay casos requete contrasonados. Yo acabo de citar 6 o 7 casos cuyo nivel, cuyo monto de acumulación originaria en los términos en que se desenvuelve la estrategia de la corrupción son de alguna manera incontables. Y entonces, ¿qué sacas tú como conclusión? Y por eso yo hablaba ahorita de que en la historia del republicanismo dominicano, nosotros hemos tenido pocos gobiernos tan corruptos como este. ¿Tú sabes por qué? Porque la corrupción es casi una política de Estado. Porque el hecho de que se haya ido al nivel de financiar proyectos políticos desde el nivel del comercio o de la inversión del rentista que apuesta por un proyecto político invirtiendo su dinero para después sacarlo, hace de la corrupción un elemento connatural con la política del gobierno. Y entonces tú vas a tener funcionarios, ministros, que lo que son es comerciantes. Son comerciantes y van a hacer lo que saben hacer, que es hacer comercio, usan el Estado y entonces construyen toda una pirámide de beneficios alrededor de su gestión administrativa, sin que haya un aparato institucional que los pueda frenar. No es lo que pasa en la tradición uruguaya o chilena. Tú hablabas de valle, pero mucha gente ignora lo que significa el vallismo, por ejemplo, en la historia particular del mundo americano. El vallismo fue el triunfo casi único
del pensamiento liberal en el continente americano, porque la historia del continente americano, casi todos los movimientos que han expresado las ideas del liberalismo terminaron aplastados. Pero el vallismo en Uruguay terminó victorioso, con una victoria. ¿Y qué hizo? Configuró un tipo de gobierno en el cual los sujetos individuales no estaban por encima de las instituciones. Exactamente. Hasta el punto que se le llamaba la Suiza de América, ¿te acuerdas? Claro. Y había 6 meses para los la presidencia rotatoria. La presidencia rotatoria. Sanguinetti. Fulano, 6 meses para los conservadores, 6 meses para los liberales. Y había un marco institucional, incluso después de la represión de los guardias en ese periodo de los años 70. Cuando se restituye la democracia, en esos países hay una tradición democrática que tiene un peso institucional. No descansa en los personajes, en los sujetos. Pero Danilo Medina anda con el Estado a cuesta. Él anda con el Estado a cuesta. Este es un país donde los gobernantes, donde ni siquiera Leonel Fernández, que tiene a Funglode, yo creo que ni Abinader, ni ninguno de estos dirigentes tienen una idea del Estado moderna. Están en el siglo XIX en lo que respecta a la concepción del Estado. Lo hemos repetido muchas veces y es así. Lo de Transparencia Internacional yo creo que convoca a pensar exactamente lo que ha dicho Andrés, y yo creo que de mi parte es una excelente conclusión. ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es el tamaño del Estado que necesitamos? Las características del Estado que necesitamos. Una reingeniería estatal con el costo político que tenga, alguien algún día tendrá que hacerla y nosotros como sociedad exigirlo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:28. Los imputados en el caso de Brecht piden que se identifiquen los intérpretes judiciales. Así lo han solicitado al juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco, identificar y traer a la audiencia preliminar a los 3 intérpretes judiciales con los que se auxiliará en caso de que se presenten pruebas en portugués. Ortega Polanco rechazó el pedimento, luego se retiró a ponderar el recurso de oposición interpuesto contra su decisión por los abogados de Conrado Pitaluga, al que se adhirieron Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Ángel Rondón, Jesús Vázquez, Tommy Galán y Roberto Rodríguez. El juez dijo que hasta el momento en la argumentación del Ministerio Público durante la presentación de la acusación no se han aportado documentos que no estén en castellano. Los abogados de los 7 imputados piden revocar esa decisión amparados en que hay una violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, en razón de que todos los imputados han dicho al juez que lo que dice el Ministerio Público en la acusación no se corresponde con lo dicho por los delatores. Afirman además que el rechazo del magistrado contradice la sentencia que él mismo emitió en agosto del 2018, donde establece que ese no era el momento procesal para solicitar peritajes o presencia de traductores judiciales. De igual manera, explicaron que la única forma de comprobar que lo traducido por el Ministerio Público se corresponde con lo contenido en los documentos enviados por Brasil son, o toda vez que ninguno de los delatores fueron aportados como testigo, sería traer los intérpretes aquí al tribunal. Los imputados dicen lo que hemos dicho anteriormente, que los señalamientos que están contenidos en la instancia de la acusación no se corresponden con la declaración que supuestamente dieron los delatores. Pero además, y sepa usted, nosotros solo quisiéramos comprobar qué es lo que dice el documento y si esto se corresponde con el documento en español, porque el documento original es en portugués y no lo conocemos. Eso dijo Antoliano Peralta al presentar su oposición. Y así lo dijeron otros abogados también de la barra de la defensa, quienes estuvieron prácticamente por el mismo tenor respecto de traer a los intérpretes. Por parte del Ministerio Público, el fiscal Wilson Camacho pidió rechazar el recurso de oposición porque en la sentencia del 12 de agosto del 2018 el juez estableció que los peritos estarán fuera del tribunal y dijo además que la necesidad de producción de pruebas en una audiencia preliminar depende de lo que hayan ofertado las partes. La audiencia se reinició a las 2 de la tarde del día de hoy. Andan unos videos por ahí de lo más interesante respecto de lo que han dicho Víctor Díaz Rúa, el señor Ángel Rondón, lo que ha dicho Chu Vázquez, que por cierto ha afirmado que a él no lo van a meter preso por $1 millón de pesos y una vaca. Y lo que ha dicho también Andrés Bautista, que no hay pruebas suficientes para tenerlo en ese expediente. Por su parte, Tommy Galán dice que él no
llegó al gobierno con una mano adelante y otra atrás y que a él quieren ponerlo en ese expediente como chivo expiatorio para mantenerlo en una jurisdicción especial. Un paréntesis en el caso Odebrecht para informarle a la población que hace unos minutos un hombre mató a su pareja y se mató él en el parqueo subterráneo de Caribe Tour. Eso acaba de ocurrir. Se dice que este señor estaba vestido de seguridad, que se vio discutiendo con una fémina a la que posteriormente mató y luego se suicidó él. Dios, lamentablemente. Una pena, una tremenda pena. Hoy es un día de varias efemérides interesantes. Sería interesante ir describiendo algunas de ellas. Esencialmente hoy es 29 de enero. En Santiago se conmemora el Día de los Panfleteros. Jóvenes que tuvieron la valentía de enfrentar al tiburón, pero de enfrentarlo justo en la época más difícil. Los regímenes de fuerza tienden, como las bestias feroces, a ser más violentas en sus reacciones justo cuando saben que su final está cerca, cuando huelen sangre, sobre todo su propia sangre, y que en un país con las condiciones que aquí se estaba viviendo después del 59, después del intento de Maimón Constanza y Estero Hondo de hacer una incursión armada y tal vez del sueño del foquismo guerrillero que no pudo ser contra la dictadura, estaba claro que lo que se vivía era terrible porque se redoblaba la vigilancia no solo del policía o del militar hacia el civil, sino del civil al civil, porque aquí, y esto es importante que la generación más joven lo sepa, por si se aparece un individuo de estos que ahora, yo no sé si por ignorancia o por maldad, sale defendiendo la dictadura. La clave de una dictadura como la trujillista, para que su grado de totalitarismo llegara a donde llegó, era la capacidad que tuvo el régimen para convertir a ciudadanos en espías de ciudadanos. Cómo el cuerpo de espionaje se nutría de algo tan hilarante, de algo tan bizarro, si se quiere, mal utilizando esa palabra en su terminología correcta, de vecinos espiando vecinos, de empleados espiando compañeros de trabajo, hasta hermanos y los padres, calieses, familia espiando familia. Mientras tanto, un foro, el foro, ¿cómo se llamaba? Foro público. El foro público que se utilizaba a manera de editorial anónimo. Que muchas veces era insinuado por Trujillo. O sea, sí. Trujillo mismo dirigía el foro. Claro, caliéntame a fulano, remenéame a Perencejo, tírale algo a Sultanejo. Entonces, en un contexto como ese, donde había una cárcel, por eso hemos dicho que las dictaduras todas tienen las virtudes del cuartel y los propios defectos del cuartel. Y la sociedad cuartelaria no se puede sostener a sí misma, porque el déficit más importante ni siquiera es el financiero, ni siquiera es el nutricional, es el de libertad. En una dictadura puede haber mucha comida, y de hecho a veces la hay, y en una dictadura pueden existir condiciones que podrían ser hasta fascinantes en democracia, como es por ejemplo la posibilidad de una infraestructura bastante grande y abarcadora. El déficit más importante es el de libertad, porque ni siquiera poder estar usted seguro de que en su casa alguien en una conversación no le está espiando para entender o malentender, interpretar o malinterpretar lo que usted dice. Bueno, en esa escena social, jóvenes riegan panfletos, y estos panfletos sí que no eran insinuaciones, eran directamente denuncias, algunas tan poéticas como decir que Trujillo era un mierda, bien dicho, por cierto. Pero una manera muy distinta en esa época de usted hacer llegar la propaganda, el mensaje que quería hacer llegar a la población. Se tenían que imprimir en el sótano de una casa. ¿Y cómo se regaban? Se tenían que imprimir en el sótano de una casa, de la casa de uno de los miembros de ese grupo de jóvenes, de muchachos. Por ahí está todavía don Ramón Negro Veras, un héroe civil de la República Dominicana, porque ha vivido una vida generalmente participando de importantes causas, y le tocó como jovencito, pues en esa época, conocer a muchos de los miembros de ese grupo que justo un día como hoy se conmemora 29 de enero, puesto que se hizo el apresamiento de la mayor parte de ellos. Sí. Un dato que a mí me ha horrorizado, que se lo he escuchado de él varias veces, casi siempre en estas fechas. ¿Usted sabía que ellos los matan y no se sabe el día de hoy dónde están sus tumbas? No, lo no desaparecieron. Se sabe. Una característica de esos regímenes dictatoriales es no dejar santuarios. Dios santo. Por eso los muertos así conspicuos
destacados. Había que desaparecerlos. Los desaparecen quemarlos, para no dejar santuarios. tirarlos al mar. O sea, eso... y en un régimen como el de Trujillo, donde el miedo era un factor esencial del dominio político, social y económico. El miedo era... La materia prima. La materia prima. El miedo a todo. La gente no tiene idea, por ejemplo, y yo hablo desde mi propia experiencia de niño que lo viví, de lo que aterrorizaban en la mente de los niños esos carritos Volkswagen del Servicio de Inteligencia Militar. Incluso había un imaginario falso, uno descubrió muchos años después que era falso, de que ellos tenían un tipo de estructura técnica, mecánica, que permitía oír las conversaciones a distancia. Y cuando pero innovadores, nosotros estábamos hablando de... Ahora, es típico de una dictadura, porque que se piense todo eso. Y la dictadura tampoco tenía límite. Nosotros veíamos pasar los carritos del Servicio de Inteligencia Militar, y entre los muchachitos que estábamos hablando nos quedábamos calladitos todos hasta que el carro no desaparecía así en el horizonte, porque decían que no va a escuchar, que ellos te escuchaban, como el DNI ahora. Exactamente. Bueno, pero el DNI, ahora hay tecnología y hay mecanismos para espiar, hay toda una infraestructura. Pero aquello era un imaginario. Sí. Ese era el poder del miedo. Ese era el cuco esas cosas. de la gente de la Y en el caso concreto, por ejemplo, de la vida de relación familiar, ni siquiera en el seno de tu familia tú podías eludir la presencia de Trujillo. El que no tenía una plaquita metálica que decía en esta casa, Dios y Trujillo es el jefe. Sí. Oye, en la casa que tú pagabas y donde tú te acostabas con tu mujer y tú mantenías a tus hijos, el jefe era Trujillo. No tú. En esta casa Trujillo el jefe. Bueno, porque no tenía la plaquita esa, era desafecto. Supongamos que no fuera un contrario del régimen, pero era desafecto. No, ¿y qué? Que era una categoría de la... Claro. Era el tibio. El tibio. Es más, es bueno recordar, don Andrés, que mucha del anecdotario de la época recoge cómo en casas donde se hacían actividades sociales con cierta frecuencia, se introducía a la buena o a la mala, a veces de manera muy bien disfrazada, a veces no. Se introdució un elemento para ver qué se estaba haciendo ahí. Porque había que ver, si alguien cada sábado recibía visitas, ya se convertía por oficio en un elemento a investigar, porque había que ver si se estaba complotando. De hecho, se recogen en algunos casos donde verdaderamente se intentó complotar, que se tenía que disfrazar con reuniones o con puestas de proyección de cine y subir el volumen para que los demás pudieran hablar así fuera entre ellos y comenzar a urdir planes. Señores. Y no era delirio de persecución. Por eso hay que entender todo este tipo de cosas para que nadie, insisto, ni por ignorancia, ni por necedad, y a veces yo creo que hasta por maldad, pueda, sobre todo a una juventud que luce muy desconectada de sus orígenes históricos, salir a defender lo indefendible, decirnos que sobre la base de los supuestos logros materiales obtenidos, que son discutibles todos, y que se han exagerado todos, y a los cuales se ha sumado como méritos elementos que fueron coyunturales, como fue la condonación de la deuda externa por la política de buena vecindad del presidente Franklin Delano Roosevelt y su secretario de Estado Cordell Hull, en materia de los países de América Latina en el contexto Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se ha querido vender eso como si fuera el logro de un genio de las finanzas? Como si Trujillo hubiese sido un Ludwig Erhard, el ministro alemán de posguerra, de la economía del milagro alemán. Y no es así. Bueno, y todavía sobrevive un monumento. El monumento, uno de los obeliscos es el obelisco. El obelisco hembra. Sí, es el monumento. El macho es el grande. Es el monumento Trujillo Hall, que decía Freddy que cuando hablaba eructando, él era capaz de decir monumento Trujillo Hall. Jesús santísimo. Pero miren, hoy 29 de enero también es el Día Mundial del Rompecabezas. A mí me encanta mucho de la lepra, una enfermedad que todavía falta mucha conciencia aquí en República Dominicana. Anualmente aquí en el país tenemos al menos 200 personas que se contagian con esta enfermedad. En el mundo, más de 200,000. Aquí todos los medicamentos son gratuitos. Qué bien. O sea que lo que pasa es que la gente no tiene conciencia. Así los expertos, los epidemiólogos, invitan a la población a que si tienen cualquier mancha que no le genere ningún tipo de sensación,
ni dolor, ni frío, ni calor, que vaya y se someta a los estudios porque puede ser lepra. Una curiosidad, Andrés. Se manifiesta en la piel. De los intelectuales dominicanos, ¿cuántos murieron de lepra? Hubo varios. El leprecomio digamos que se llevó a varios. A muchos, pero el más connotado fue Deligne. Deligne. Que además fue un suicidio muy dramático. Deligne era una figura y su formación, además su hermano, que tuvo también lepra. Y fue novio allegado a Evangelina, ¿cómo se llama? La primera médico, que fue adelantada a su tiempo, la precursora de todo aquí. Que tuvo tratamiento con él. Del tema de la lepra. De manera directa y en consecuencia la lepra fue aquí un azote durante mucho tiempo. La lepra, el polio. Dice Francis que él tiene directamente que hacer una pausa. El gobierno de la tarde. De regreso con el gobierno de la tarde, Rosa Encarnación, Andrés C. L. Mateo, Yulisa Céspedes, un servidor de Solís Mendoza y usted, nuestra materia prima. Seguimos, Rosa, en efemérides. Sí. Nos vamos de los panfleteros. Es que este tiempo de lluvia como que está sí, para eso. es bueno para eso, rememorar la historia. Pero nos vamos a una más reciente, muy reciente. Sí. Y tiene que ver con los 10 años del inicio del Metro de Santo Domingo. El tren metropolitano fue un viejo sueño de la ciudad de Santo Domingo. Hubo planes o esbozos, sugerencias de hacer un tren metropolitano desde el mismo inicio de los albores del siglo XX. No me refiero a los ferrocarriles que trasladan entre municipios y regiones. Nos referimos a tren en la ciudad. Siempre existió la idea, planos, propuestas. Todos los gobiernos la tuvieron. La primera, tal vez seria, en épocas modernas, fue una que le hicieron al gobierno de Antonio Guzmán, que para la época costaba cerca de unos 400 millones de pesos. El gobierno entonces encontró que era una propuesta difícil de realizar y una economía muy constreñida. Entendió que estaba fuera del alcance, así pasaron los tiempos. Fue creciendo el Gran Santo Domingo, se hicieron las aglomeraciones que hoy conocemos. Y hubo que esperar, señores, hasta el año 2007 finales y 2008 inicios para que finalmente se pusiera en práctica la idea de un tren metropolitano. El tema del metro es polémico desde su inicio. Así es. Porque como toda obra en nuestro país, y volvemos al tema de la corrupción, volvemos al tema de la impunidad, volvemos a la institucionalidad que nos falta, que no nos sobra todavía. Incluso las obras que son necesarias, que se comprueban son necesarias, que pueden ser eficientes en el tiempo. ¿A qué precio, señores, le cuesta al ciudadano nuestro? Sobrevaluaciones, procesos de construcción altamente cuestionables. Y por ahí inician todas estas problemáticas que hemos conocido y que han sido llevadas a la luz pública por el gran trabajo periodístico, de hecho, como el informe de Alicia Ortega, en el entendido de que quienes estuvieron a cargo de esto se enriquecieron de manera fabulosa y pudieron desarrollar incluso proyectos paralelos. El hecho de que personales. El hecho de que costara tanto en el entendido del tema de la transparencia hizo que mucha gente, y esto debo decirlo con mucha responsabilidad, provocaba discusiones porque mucha gente que siempre ha tenido el gran discurso, el importante discurso anticorrupción, incluso hasta veía la obra estructural, la veía como con cierto resentimiento, como que este es el trofeo de los corruptos. No, al final la obra es inerte, las estructuras no son ni buenas ni malas. Tienen que estar bien construidas, tienen que estar bien hechas, tienen que generar la garantía de que pueden cumplir su cometido. Y en ese sentido el tren, su línea norte-sur, que es la más vieja, y luego el agregado de la línea este-oeste, ya con las extensiones, la extensión que se hizo recientemente, ha logrado trasladar a los millones de usuarios, a los cientos de miles de usuarios, que por cierto el dato, cuando se da el dato de 515 millones de usuarios. En 10 años. Yo creo que sería correcto de hablar de 515 millones de usos. Viajes. Y de usos, porque de lo que se trata es de que los cientos de miles de usuarios, que yo calculo deben estar entre el 250,000 y el 500,000, es una proyección mía, no tengo datos a mano, lo usa tantas veces como puede en el día. El viaje de ida y vuelta al trabajo, el viaje de ida y vuelta a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el viaje de ida y vuelta a los centros fabriles que están en las afueras de la ciudad, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, la gran deuda, Rosa, en nuestra opinión es, primero, es una obra inconclusa. Es una obra inconclusa, primero, en el sentido de que el plan original, que constituía de 7 líneas, fue estancado por razones que todavía no se conocen y se dejó a la deriva la posibilidad de expandir la segunda línea hasta que por presiones políticas y mediáticas, el mismo gobierno que dijo haberle inaugurado un momento hacer un viaje inaugural, un viaje de prueba, tiene que esperar
años después para entregarla, sobre todo al municipio de Santo Domingo Este, que tanto la necesitaba. Segundo, es una obra inconclusa, Rosa. Se hizo el teleférico primero y por Dios, no le tiene lleva punto de muchísimos comparación. años de gabela No, en comparación con el inicio de la construcción. No tiene punto de construcción. comparación en cuanto a la necesidad. Segundo, es una obra inconclusa porque, por razones no aclaradas y que yo insinúo, es el temor al establishment del transporte, la obra llevaba la ruta alimentadora. Ah, sí, ahí. Y la ruta Está alimentadora incompleta. abría el Daña espacio. intereses. Claro, no. Y abría el espacio a que se hiciera la licitación pública, lo que nunca se ha querido hacer Para las con el gran rutas. transporte. Sí. Y yo soy el primero que dice, atención, Hubiere, que yo sé que te ataco mucho, que cuando se hiciera una licitación pública abierta, yo estoy seguro que probablemente le iban a ganar los que más experiencia tuviesen. Ahora, había que dar un buen servicio, había que garantizar condiciones. Por miedo a eso no se constituyeron las rutas alimentadoras, sin la cual, y esto es importante repetirlo, es una obra inconclusa. Por eso siempre hay que hablar de infraestructura y superestructura. Mira. Las dos cosas que componen una obra. Y la gente a veces dice, bueno, como quiera van a robar y nos queda la obra. No se Esa trata de eso. resignación No se trata de eso. debemos dejarla no es como eso. parte del pasado. Claro. Está la obra, cumple con un papel. De hecho, no ha variado su precio de pasaje. Hay que hacerla bien. Son 20 Que ahí es donde pesos. está el No, detalle. atiende. Representa comodidad para las personas que se trasladan en esas vías, en esas rutas. Y educa al usuario Sin también. embargo, ahí hubo una fuga de recursos demasiado grande. y Bueno, sigue esa- habiendo ese una es el fuga de debate. recursos. El gran debate es el siguiente. Nunca sabremos cuánto Siempre costó. quienes tuvieron actitud de oposición al metro hacían señalamientos específicos, porque nadie va a dejar de querer un metro. Claro. Todo el mundo quiere O un un puente, metro, como digo yo. o un puente, todos queremos Pero eso. por oponerse al puente usted no sabía por el río. No, exactamente. Ahora, en el fondo, lo que ha quedado demostrado es que quienes tenían ese tipo de señalamientos tienen la razón. ¿Por qué? Porque lo que hemos descubierto con relación a los fondos que se usaron para la construcción del metro es que había toda una estructura de corrupción que permitió una acumulación originaria descomunal. Con más varillas, cemento y bloque el metro. Muchísimo más fuerte. más, 40 y pico de organizaciones societarias para encubrir, porque el metro era coto cerrado, es decir, el metro no tenía ninguna posibilidad de fiscalización, en el metro no había un presupuesto, en el metro no había una cámara de cuentas que fuera a auditar nunca. Lo que había era recursos. La palabra planificación, En absoluto, nada hubo. presupuesto, solo existían en papeles, señores. Nunca vamos a saber cuánto nos ha costado. Nunca se sabrá. ¿Y qué es lo que lo demuestra? Diandino Peña, ahí está. Diandino Peña demuestra claramente que todos los señalamientos en relación con el metro eran fundados, estaban fundados, porque ese emporio, ese imperio de la corrupción que se extrajo de la construcción del metro fue posible por la discrecionalidad, por el hecho de que el metro era la obra directa La mega obra. del príncipe, por el hecho de que no tenía fiscalización, no había quien le metiera una auditoría, una contabilidad, nada, todo era ahí secreto de Estado. Y por lo tanto el resultado ha sido lo que hoy vemos, 40 y pico de compañías de carpeta que servían para encubrir uno de los niveles de corrupción más elevados de la historia contemporánea. Y es una obra de la impunidad, porque todavía No ha la pasado persona, el director, el creador de todo ese proyecto que se vendía como el salvador del transporte público y de la modernización en esa área en República Dominicana, que es de Andino Peña, ni siquiera ha sido llamado para que rinda cuenta en una justicia. Nada, el procurador no ha movido un dedo como debería ser su responsabilidad. Lo que ocurre es que el procurador Sí, sabe cómo el trabaja. castigo fue su destitución. De ahí no pasó ese castigo, que creemos que a partir de ese momento el presidente confirmó que lo que había ahí era una cadena de irregularidades y de inmediato se debió empezar con una investigación. Pero se jugó a la memoria de pez que tiene el pueblo dominicano. Una destitución, en el caso de Diandino Peña, lo que hace es que la gente piense mal de todo el sistema. Porque si lo que se quería era destituirlo, entonces debieron hacerlo de una forma más directa.
destituirlo y no hacerle un expediente judicial solamente habla de lo mal que anda la justicia, de cuántas cosas hay que mostrarle al Estado Dominicano, a ese Ministerio Público, para que se tomen acciones al respecto. Se anunció a partir de que se publicó toda esa información que estaban haciendo una investigación, pero de eso hace más de un año. Y todavía no se ha dado ningún tipo de información, pero mucho menos se ha iniciado un acto en contra del zar del metro, como se designó luego de aquella investigación. En República Dominicana no importa cuánto se investigue, lo cierto es que aquí se judicializa al que le conviene al poder político, y eso es precisamente lo que queda evidenciado en todos esos listados, todos esos rankings, Transparencia Internacional, Foro Económico Mundial, todas esas ONG internacionales que en muchas ocasiones a la gente le gusta mucho lo que dice, pero en otras ocasiones hacen mucha chembita cuando se ponen informaciones o se evidencian informaciones de que aquí la justicia la controla el poder político, y esa es la realidad. Es curioso, 10 años después de la inauguración del metro, como una misma obra que, insistimos, tiene virtudes que son congénitas a su función, cómo desnuda tantas cosas al mismo tiempo. Primero, la tardanza con la que llega, la pésima planificación, su estancamiento, que yo insisto, voy a morir creyendo que entre la primera y segunda línea y la extensión de la segunda línea hubo, no sé si el intento de frizar la obra porque a lo mejor era de factura ajena. Así es. Voy a morir pensando eso. 3 años y pico, 4. Cuando pudimos haber ido ya inaugurando una tercera, cuando, insisto, el dibujo está ahí, no es un invento mío. Está el dibujo de las 7 líneas, con 3 líneas norte-sur, y con 3 este-oeste y 4 líneas norte-sur. Qué distinto fuera el tránsito de pasajeros en la ciudad capital si eso estuviese más cerca de finalizar ese plan original que de las 2 que todavía apenas tenemos en el dibujo del Gran Santo Domingo. Y el afán de los líderes por adjudicarse las construcciones de las distintas líneas del metro. ¿Ustedes lo recuerdan? Los mismos líderes que ahora están en una litis interna en el PLD. El mismo pleito, con el mismo juego, diferentes jugadores y el pueblo abajo, pagando pasajes de ya voy, ya vengo, y votando por la misma gente. Y el pasaje caro y la gasolina también, más nada. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hoy fue enviado a prisión el señor Jean Edward Corniel Darbus, uno de los propietarios de la barbería y spa Eros, el negocio allanado en la Torre Malecón Center, que se dedicaba, según el Ministerio Público, a los actos ilícitos de proxenetismo y lavado de activos. ¿Dice que es de nacionalidad haitiana? Sí, Okay. y la señora de nacionalidad venezolana. Correctamente. La disposición de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional establece que el imputado va a cumplir los 3 meses de prisión en Najayo Hombres, y se conoció a las 9 de la mañana luego de que la Fiscalía depositara la solicitud ante el tribunal. Ese mismo tribunal le impuso el viernes pasado la presentación periódica mensual, impedimento de salida, una fianza de 100,000 pesos y uso de un grillete electrónico a la señora María Cristina Echeverry Díaz, que es la propietaria del negocio, junto al señor Corniel, a Irene Fabiola Abreu y Keila Carolina Castro, quienes según el Ministerio Público también participaban en la actividad ilícita. Recuerden que este es el negocio del que supuestamente, y según dice el Ministerio Público, también tenía un apartamento en esa misma torre, en el piso número 9, desde donde se lanzó la ciudadana venezolana que se llamaba Catherine Sánchez González. Que es por la cual se desnuda todo esto. Exactamente. Y al igual que ellas, habían otras jóvenes de nacionalidad venezolana, colombiana y dominicana que, según dice el Ministerio Público, se dedicaban a el proxenetismo, a mantener jóvenes ahí en esa localidad, en ese lugar, en ese apartamento, en ese supuesto spa, en contra de su voluntad. Bueno, pues ya el caso se ha presentado, se han dictado las medidas de coerción, y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal realizan las investigaciones para dar con un feliz final, entre comillas, de este caso. Don Andrés. Tuvo bueno el doble sentido ahí. Bien. Sí. A veces se le sale a uno. Quien no tiene doble sentido es el señor senador de Baní,
quien ahora la emprendió otra vez contra el DICRIN. Uno no sabe si pensar si de verdad es contra el DICRIN, la DNCD, el DICAN, o si hay otro propósito detrás de todo eso. Dice el senador Wilton Guerrero del Partido de la Liberación Dominicana que hay una complicidad entre el Ministerio Público y el supuesto narcotraficante Díaz, Rafael Antonio Díaz alias Buche, para secuestrar a un hombre en la cárcel preventiva de la Fortaleza de Baní. Según el legislador, Buche habría ordenado varios allanamientos. Oigan esto, Buche ordenó los allanamientos con el personal del Ministerio Público. Madre mía. En un sector que se llama Barrio Nuevo, contra personas que se habían querellado en su contra en el pasado. El primero se habría realizado el miércoles 23 de enero, este 23 de enero de este mes de enero, en medio del lío, a las 5 de la mañana en un sector que se llama Los Quemados de Paya, en contra de Roseli Margarita Montero, quien se habría querellado contra Alia Buche en octubre del 2018. Luego, a las 7 de la mañana del mismo día, fue allanada una casa en la calle A, una vivienda sin número donde reside Renata Priscila Ramírez, quien también se habría querellado contra alias Buche en octubre del 2018. Y conforme a la versión que ofrece el legislador, el martes 22 de enero, fue una semana de allanamiento, fue apresado el señor Justiniano Lara Serrano, de 52 años, que es cuñado de la señora Ramírez, la primera que se querelló, en el sector Jarro Sucio de Paya, y luego fue conducido a la cárcel preventiva de la Fortaleza de Baní, donde también se encuentra Buche. Una vez allí, siempre según el senador, alias Buche, a quien se le acusa de haber asesinado al coronel de la policía Daniel Ramos Álvarez, consiguió que le trasladaran desde su celda, conocida como Patio Chiquito, a la celda del señor Lara Serrano, o sea, que los pusieran a los dos en la misma celda. Dice el senador de Baní, asegurando que tras conseguir el traslado de celda, entonces Buche secuestró en el baño de la celda a Lara Serrano y llamó a sus familiares para pedir un rescate de 135,000 pesos o lo iba a cocinar a puñaladas. Palabras textuales. El senador dijo que los familiares de Lara Serrano se comunicaron con él y este a su vez se contactó con el general Eduardo Alberto Ten, quien es el director nuevo regional sur central con asiento en Baní, quien luego se dirigió hasta la Fortaleza de Baní, supuestamente rescató al reo que se encontraba secuestrado en el baño de la celda de Buche, y estaba Buche acompañado además de otro recluso llamado alias Moreno. El senador detalló además que los allanamientos se habían realizado bajo las órdenes de un oficial de apellido Vallejo. O sea que si Buche tiene bajo su poder un personal del Ministerio Público, entonces aquí hay un problema serio, porque Buche controla la policía, controla la DNCD y ahora controla el Ministerio Público. Bueno, yo quería decir algo en relación con Wilton. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que Wilton frecuentemente dice. Incluso podría ser en algunos casos calificado de desbocado, pero él describe una historia espeluznante que tiene que tener algo de cierto. Yo honestamente, cuando lo oigo hablar, sé que estoy oyendo el relato de un sector oficialista. Es decir, no estamos oyendo el relato de la oposición que quiere hipertrofiar, hacer hipérbole de los hechos delictivos que se están dando en la provincia de Baní. Es el relato oficial de una persona que es además compromisario con lo que debería ser las políticas públicas contra la criminalidad. Es un senador de la República, su esposa es la gobernadora, él no está al margen del poder, pero el tipo cuestiona el poder y habla distanciándose del objeto estudiado de una manera tan descriptiva y espeluznante que uno tiene que preguntarse qué cosa está sucediendo de manera tan fehaciente, tan dura, tan incuestionable, que este senador habla de esa manera, que describe esa realidad con los tintes que la describe, y es como si echara un discurso al viento. No, yo no creo que haya un discurso al viento ahí. Alguien tiene que averiguar, investigar, poner las cosas
de pie, las que están de cabeza en Baní, porque es un senador que habla, no, Pero tú estás, no es un borracho en una esquina. No, tú estás escuchando. No es un borracho, no es una figura política, un representante. De alto nivel. Que además conjuga dos poderes fundamentales de la nación, porque él es el senador de ahí y su mujer es la gobernadora, que es la representante del Poder Ejecutivo. Pero tú estás escuchando una cosa, Andrés, que él dice que Buche mandó a allanar 3 casas. Ustedes conocen el procedimiento de un allanamiento. En eso participa un fiscal. Se supone que el fiscal de Baní no puede estar al servicio del señor alias Buche. Con todo lo que él está diciendo ahí, él involucra un círculo de poder dentro del Ministerio Público y de la Policía Nacional. La respuesta no eres tú quien tienes que darla, ni yo, ni José Luis. Ninguno de nosotros podemos dar una respuesta a lo que la realidad o la truculencia de Wilton Guerrero describe. Tienen que ser las autoridades frente a las cuales él describe ese escenario y que son responsables del mismo. En caso de que sea así, son ellas, son las autoridades que tienen que dar una respuesta, porque no es un borracho en una esquina, en una barra que está hablando. Es el senador de la República que está ahí. Es el marido de la gobernadora que es representante del Poder Ejecutivo. Algún poder, alguna información tiene que tener Wilton para hablar de esa forma, porque todo se está cayendo allí. Lo que hay es un despelote, como dicen los mexicanos. Decía hace un momento que para hacer un allanamiento hay que involucrar un proceso del Ministerio Público que tiene que autorizarlo el fiscal, el procurador fiscal de esa provincia, que tiene que involucrar un personal de la Policía Nacional, que tiene que estar autorizado además por un juez de la provincia de Baní. Entonces, en todo lo que está diciendo el senador Wilton Guerrero, él está involucrando todos los representantes del sistema de justicia de la provincia de Peravia. Y si todas esas personas trabajan al servicio del señor alias Buche, entonces Baní hay que cerrarlo. No, pero alguien tiene que responder. Menos Wilton ni su esposo. O sea, ahí todo el mundo, exactamente. Ahí todo el mundo le sirve a Buche, menos Wilton y la gobernadora. Obviamente, porque ya él dijo que el DICAN, que el DICRIN en el caso pasado, que la policía trabajaban en coordinación con Buche y la DNCD también en coordinación con Buche y los puntos de droga. Parece que no había oposición en la administración de los puntos de droga porque solamente se acusaba a Buche. Ahora dice que Buche controla el Ministerio Público, que ha mandado a allanar 3 casas, que luego de estar dentro del sistema penitenciario hizo que lo pusieran en la celda que él pidió, o sea que también controla el sistema penitenciario. El jefe de la cárcel de Baní también la controla Buche. Le llevaron el hombre a su celda. Él lo secuestró en un baño. De ahí llamó para que le llevaran el dinero y yo me pregunto, ¿y cómo le iban a entrar 150,000 pesos a la cárcel a Buche? Puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira lo que diga el senador. Maneja todo en Baní. Lo que no entiendo por qué los niveles de irresponsabilidad del senador son tan altos que espero este caso sonoro para dar ese tipo de declaraciones. Él se acaba de enterar. Él es tan irresponsable como las personas que según él están por debajo del mando de Buche. O sea, ahí no hay una autoridad que no le responda. ¿Es un cómplice? ¿Por qué cayó? Ahí no hay una autoridad. Buche lo controla todo. Madre mía, Ministerio Público, Poder Judicial, Fiscalía dentro del Ministerio Público, los miembros de la Policía Nacional, incluyendo DICAN y DICRIN, la Dirección Nacional de Control de Droga, Dirección de Prisiones. Señor, ¿y qué poder tan grande tiene Buche que incluso estando preso se puede llevar a quien le dé la gana? Al senador que se cuide y a la gobernadora también, no vaya a ser que Buche le coja con ellos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:13. La Asamblea Internacional Socialista reconoce a la Asamblea Nacional como poder legítimo en Venezuela. Esto ha sucedido hoy en República Dominicana. El Consejo de la Internacional Socialista ha aprobado una resolución en la que declara que la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó tiene el poder legítimo para conducir la transición democrática en Venezuela. La resolución aclara que la legitimidad democrática del presidente y gobierno en Venezuela solamente surgirá de la voluntad libremente expresada por el pueblo venezolano y rechaza categóricamente toda forma de intervención militar extranjera para un cambio de régimen
en Venezuela. Esta reunión del organismo socialdemócrata concluyó una reunión de 2 días en Santo Domingo, donde reconoció los esfuerzos del líder opositor de Venezuela de conducir una transición hacia la democracia apoyada en la legítima Asamblea Nacional. Iniciamos la ronda de comentarios individuales y el primero es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. La rueda de prensa de el grupo de dirigentes de la tendencia del presidente Leonel Fernández ha causado mucho revuelo en el plano nacional. Es mucho lo que se habla de esta rueda de prensa y pocos, pienso yo, han atendido al significado que tiene esta rueda de prensa desde el punto de vista objetivo. ¿Qué significado tiene en los términos del juego político que se vive dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Simple y llanamente, la certeza del grupo leonelista de que el aparato reeleccionista trabaja activamente para imponer la reelección, al margen del transitorio, al margen de las piruetas que se hicieron frente al Tribunal Constitucional, al margen del acuerdo que facilitó la salida en la coyuntura de la reelección del 2016 y que fue un acuerdo firmado por todo el comité político, acordado por el presidente de la República, redactado entre la hermana del presidente y su, digamos, su presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, firmado y reconfirmado por por Danilo Medina. Lo cierto es que esa es la realidad, la certeza de que ese aparato reeleccionista trabaja activamente para imponer la reelección. Y en consecuencia, este grupo leonelista dentro del Partido de la Liberación Dominicana trata de anteponerse a los hechos, de abortar la conspiración y frenar la embestida mediante esta campaña sucia que denominan ellos a su candidato, el expresidente Leonel Fernández. El danilismo tiene precedentes de que no tiene escrúpulos y que además de usar los fondos públicos de manera libre, alegre, para comprar a moros y cristianos, no tiene ningún tipo de miramientos para emplear cualquier otro tipo de recurso. Miren, tal vez el caso Quirino no ha tenido una definición apropiada en lo que respecta al plano jurídico, puesto que se trató de un hecho político y en este país, desde el punto de vista de las estrategias políticas, se vale cualquier cosa, incluso el crimen. Por eso la gente dice que los muertos de la campaña no se pagan, porque es un ámbito tan, pero tan desconcertante, tan lleno de inmoralidades, tan consecuentes con lo que constituye la búsqueda del poder o el mantenimiento en el poder, que todo se permite. De manera que el danilismo, que ha dado muestra de que no tiene gandinga, como dicen los cubanos a la hora de utilizar los recursos, terminó acorralando a Leonel Fernández en la coyuntura de la reelección del 2016. Como todos sabemos, le compraron los senadores, le abortaron aquella famosa reunión minutos antes de la votación en el Senado, le desviaron a los senadores que estaban en camino, senadores que habían sido leales a rajatabla a la figura de Leonel Fernández, terminaron convirtiéndose en una mantequilla en el Senado, votando por el presidente Danilo Medina, y espectáculos degradantes. Ahí todo el mundo puede recordar a esta Sonia Mateo que dijo de todo en la Cámara, en el Senado,
y que luego terminó cobijada bajo el danilismo, que, como todos sabemos, recibe a todos a condición de que alaben al príncipe. Pero además, a pesar de toda la hipocresía proveniente del aparato mediático del danilismo y de los danilistas, y a pesar del precedente del quinazo y otras cosas más, hay hechos recientes que apuntan hacia esa embestida organizada contra el presidente Leonel Fernández y sus aspiraciones, digamos, legítimas en el marco de su propio partido. La reunión de Juan Dolio, por ejemplo, una reunión de la que incluso se dio cuenta de ella en la prensa nacional, y analistas vinculados al gobierno hicieron ponderaciones de lo que iba a ocurrir después de esta reunión de Juan Dolio, en la que la dirigencia del danilismo iba a poner en movimiento el aparato para neutralizar todo lo que constituyen obstáculos legales para la postulación, la repostulación del presidente Danilo Medina. Y está también la existencia de un comité de análisis que tiene su sede en el Palacio Nacional, que se reúne todos los días, que analiza las posibilidades concretas de viabilizar esta segunda reelección del presidente Danilo Medina, y dentro del cual hay 3 extranjeros, y uno de ellos, al menos, forma parte ciertamente de la oficina de JJ Rendón. Un mexicano dentro de ese comité de análisis forma parte de la oficina de JJ Rendón y trabaja en ese comité de análisis que permanentemente hace diagnósticos, consideraciones sobre el proceso político que se vive en la República Dominicana. No hay por qué negarlo. El danilismo y su vertiente económica empujan el aparato de la reelección porque lo necesitan, porque lo requieren. Porque Danilo fue un proyecto político sustentado en un proyecto económico. Y para ese proyecto económico, el Estado es su oxígeno natural, es la manera que tiene de reproducirse, es la manera que tiene de acumular riquezas a costa de los negocios desde el Estado. Y yo no digo que la tendencia del presidente Leonel Fernández sea impoluta y esté al margen de estos aprestos de hacer del Estado una fuente de negocios inconmensurable. Yo digo la verdad respecto de lo que está ocurriendo. Ciertamente hubo una reunión en Juan Dolio donde se planificó poner en movimiento ese comité y acorralar al presidente Fernández, y hay un comité de análisis cotidiano de la situación tendente a tratar de viabilizar la posibilidad de eliminar el transitorio y violar de nuevo la Constitución de la República. La rueda de prensa es, por lo tanto, legítima. Y lo ilegítimo, en el fondo, es seguir los aprestos reeleccionistas a pesar de una prohibición expresa de la Constitución de la República. No se puede vivir en un país donde las leyes, donde los funcionarios, los ministros, el propio presidente de la República tiene una fecha para decir si va a violar o no la Constitución. Danilo Medina no tiene ningún derecho por presidente que sea, a decir que él en marzo se va a referir al tema de la reelección cuando hay una prohibición explícita respecto de la imposibilidad de reelegirse en virtud de la Constitución. Y no es un país, puede ser cualquier otra cosa, cualquier caricatura
el que se somete permanentemente a la voluntad de un sujeto para cambiar cada 4 años la Constitución y hacerse un traje a la medida cuantas veces le dé la gana, puesto que él se ha convertido en el destino de todo. Él se ha convertido en la expresión soberana de cada uno de nosotros y él es la representación del Estado. La reelección es una maldición histórica en la República Dominicana y ahí está a disposición de quien quiera revisar la historia de este país para que se vea que esa vocación de eternidad es lo que ha hundido a la nación dominicana en la desconfiguración del aparato institucional. La reelección es una perversidad, una fuente de corrupción inagotable históricamente hablando y una degeneración institucional sobre la cual se ha empinado siempre el autoritarismo y la desesperanza de las grandes masas. En el PLD no hay lucha de ideas. Las ideas en el PLD ya no existen. Aquella configuración de un partido de nuevo tipo que le llevó horas extensas a Juan Bosch para configurar una militancia ideal, depurada de los vicios de la pequeña burguesía, con ideales que iba al aparato del Estado a resolver los grandes problemas estructurales del país y que no tenía sobre sus hombros el fardo de la culpa previa que la tradición de la degeneración del liderazgo político en este país había establecido como legítima. Fue un sueño que se esfumó bajo el peso demoledor de la práctica cotidiana. El PLD terminó convirtiéndose en su contrario y es una maquinaria de corrupción históricamente hablando prácticamente incomparable con ninguna otra de la vida republicana. No hay ninguna batalla de las ideas dentro del PRD, del PLD. No hay un proyecto social. Es una batalla entre los intereses económicos que representan ambas tendencias. Los que generó a partir de la gestión de Estado los 3 períodos del presidente Leonel Fernández y los rentistas y los políticos de la OTAN que han encontrado en el Estado una fuente inagotable de enriquecimiento y de perpetuidad de sus ambiciones. El gobierno de la tarde. Gobierno de la tarde, momento del comentario de Rosa Encarnación. Gracias. Hoy es obligatorio referirse al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que vuelve a mostrar a República Dominicana como líder en materia de corrupción. Estamos ocupando el lugar 129 de 180 países, vergonzoso, pero también uno ahí se pregunta, ¿y esas mediciones qué tan ciertas son en comparación con lo que se está viviendo en el país? No solamente miden a República Dominicana, sino a 180 países. Y ahí me llega a la memoria el discurso de finales de año del Procurador General de la República, el señor Jean Alain Rodríguez, que había dicho que en la historia de la justicia dominicana, lo dijo en noviembre del año pasado, nunca se había luchado tanto en contra de la corrupción y de la impunidad como se ha hecho en su gestión. Él hubiese sido más osado, quizás le tocaba enumerar esos casos de condenas por corrupción que hemos tenido en su salvadora gestión en República Dominicana. Ustedes conocen cómo la impunidad ha permeado el país completo. Desde el crimen de baja monta hasta los que están en el más alto nivel, como son muchos de los políticos dominicanos, cuya moral está siendo cuestionada porque no
actuaron de la mejor manera cuando les tocó administrar fondos públicos. ¿Por qué República Dominicana no está cerca de Uruguay o de Chile, que son los países que según esta medición estuvieron con mejor puntuación, o sea, donde menos corrupción se midió? Estamos más cerca de Venezuela y Nicaragua, que son los países donde se percibió mayor grado de corrupción. Aquí en República Dominicana lo importante es que ya la población está abriendo los ojos. Nos damos cuenta y nos hacemos eco de esos temas de corrupción que tanta roncha le causa a los involucrados, porque muchas veces la prensa internacional la publica y aquí nosotros como eco la repetimos, no necesariamente porque las autoridades se encarguen de hacernos saber a la población cuál ha sido el funcionario castigado de forma ejemplar por haber cometido hurto, robo al Estado, a los recursos públicos que nosotros, todos y cada uno, algunos conscientemente, otros no se dan cuenta de que por cada libra de azúcar que compren, que por cada huevo que compren, se le está cobrando impuesto, que por cada galón de gasolina que eche, está dejándole al Estado un porcentaje bastante alto de impuesto en comparación con el producto o el servicio que está recibiendo. No es la primera vez que República Dominicana sale en este tipo de ranking internacional, siempre estamos figureando. De hecho, en el 2017 vimos el retroceso en materia de corrupción que nos presentó el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Nosotros bajamos 12 escalones. Pero ¿y cómo se puede hacer esto de una forma más entendible para la población? Cuando aquí se hace un estudio y estudiantes de octavo grado, el 56% de ellos, dice que está conforme con la corrupción y que está de acuerdo que el funcionario robe para poder asegurar su futuro. Ya ahí nos damos cuenta de que ya la población también tiene inyectada dosis de poder de una manera u otra legalizar lo incorrecto. ¿Cuántos condenados, señor procurador, hay en este país por corrupción? ¿Cuántos procesos que no son agotadores, que han seguido su curso regular? ¿Cuántos imputados de su partido hay ahora mismo, señor procurador? Porque han sido los que han gobernado en los últimos años y por ende, si estamos tan mal en corrupción, si hemos retrocedido en materia de corrupción, la autoría viene por parte del Partido Morado, hablando del gobierno central. Definitivamente la gente debe tener claro de que el tema de corrupción es serio. No es que nos gusta hablar, que no tenemos más nada que discutir en esta cabina o en cualquier otro medio de comunicación. Señores, la corrupción roba derechos. Tienen que entenderlo y asimilarlo. Usted no puede acceder a la salud, que es un lujo en República Dominicana, porque la corrupción le roba recursos. Hay gente donde no ven llegar una gota de agua porque la corrupción le sustrae esos recursos que pueden ser utilizados para suplir esas necesidades básicas que en nuestra Constitución figuran como derechos y que en República Dominicana obtenerlos todos se convierte en un real lujo. Ustedes ven cómo hacen uso desenfrenado de los recursos públicos y hasta se creen semidioses, pertenecen a la alta sociedad. Ven a la población como si tienen algún tipo de enfermedad contagiosa. Y la verdad que la única plaga colectiva que hay en este país se llama la corrupción. Que estemos perdiendo la capacidad de asombro cuando ocurre un hecho de corrupción o de impunidad, eso preocupa. Las prácticas corruptas deben llegar a su fin. Todos tenemos la responsabilidad, cuando vamos al Estado como ciudadano, de en lugar de servirnos con la cuchara grande, servir.
No es verdad que un puesto del Estado tiene que ser el que devenga mayor cantidad de recursos. El que va al Estado en República Dominicana va con la idea de que es hacerse rico. Y hay que romper con esa tradición. Las fechorías que se están realizando en este país son desbordantes, de alto nivel. Ustedes ven los escándalos como uno tras de otro explotan, sacudiendo la conciencia nacional, dejando al descubierto nombres muy sonoros, autores de robo. La corrupción es robo. Si usted le roba al Estado, le está robando al pueblo. Eso es un crimen de lesa humanidad, definitivamente. Aquí conocemos muchos casos, pocos condenados, ningún condenado, señor Procurador General de la República. Nos gustaría conocer cuáles son esos logros que usted ha obtenido en esta administración cuando hoy nos vemos en ese índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en un total retroceso en esta materia. Para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. La gente no es tonta, la gente lee. Y lo más grande es que ver cómo muchos, por la injusticia, porque aquí no podemos hablar de justicia, se pasean como dueños y señores frente al pueblo que le ha robado y no pasa nada. Se ven tan bonitos que da gana de ponerlos en una vitrina. Y al final, en este país, ya hemos perdido la confianza. Hay una resignación colectiva de que la justicia no funciona, de que no va a pasar nada y de que la impunidad aquí es la prédica diaria. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:41. Decenas de ganaderos de Santiago Rodríguez piden este martes al presidente Danilo Medina declarar la línea noroeste como zona de emergencia por la fuerte sequía que ocasiona graves daños a este sector, donde incluso han muerto decenas de reses. En una manifestación que se ha hecho frente al Hotel Marién, ubicada en la avenida Los Próceres, esquina Duarte de Santiago Rodríguez, Miguel Laureano, presidente de la Asociación de Ganaderos de la región este del país, dijo que tanto el presidente Medina como el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, deben declarar a las 4 provincias del noroeste en estado de emergencia a causa de la sequía, ya que no solo afecta a los ganaderos, sino a todos los productores agrícolas. Continuamos con los comentarios y es momento de escuchar a José Luis Mendoza. Hablar de los partidos del sistema en nuestro país es hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Los partidos nuestros, siempre hemos dicho, todos fueron fundados en base a ideologías, ideales e identidad. Usted puede estar de acuerdo o no con esas ideologías, con esos símbolos y con esas identidades, pero está clarísimo lo que representaban los partidos del sistema cuando se forjaron. La historia de un PRD que desde el 39 más y sus divisiones intentó siempre representar la idea socialdemócrata, con los distintos factores que tuvo originalmente de Bosch y después de quienes continuaron implantando allí su sello, el tema del reformismo antes de unirse al social cristiano, porque antes era solo partido reformista, como partido conservador de derecha, como partido representante del social cristianismo. El PLD, que es una curiosidad extraordinaria, porque Bosch no es el Bosch ya del exilio. El Bosch del 73 es un Bosch que había retornado al exilio, a ese exilio tan curioso de España, de Benidorm, que había escrito mucho, que había estudiado mucho y que había adquirido una experiencia importante, sobre todo geopolítica, tras el golpe del 63. Era un Bosch que ya veía de manera muy distinta a los Estados Unidos, y de ahí sus escritos sobre el pentagonismo, sobre el papel del imperialismo en nuestro mar Caribe. No hay duda de que lo que ocurre en el año 73 desemboca pues todo ese aprendizaje durante una década después del golpe de Estado. Ni hablar de los partidos de izquierda, ni hablar de los otros movimientos que surgieron, cada uno de ellos tratando de colocar su sello dentro de la oferta
político-electoral de la República Dominicana. Décadas después, ¿quién iba a imaginar que los partidos, y quizás fue la primera vez que me tocó escribir algo sobre política dominicana, recuerdo haber utilizado el concepto de que los partidos habían mutado a ser simple y llanamente empresas electorales? Y el concepto de empresa electoral me queda muy claro en el entendido de que los partidos básicamente están diseñados para cada cierto tiempo, ahora es cada 4 años, durante un tiempo fue cada 2, lograr resultados. Esto lo digo de manera muy clara para que no nos vayamos a confundir. No todos los partidos están pensando en ganar las próximas elecciones. Algunos solo están pensando en qué pueden ganar dentro de las próximas elecciones, así saquen 10 votos. Pero es importante a qué árbol se van a arrimar por las distintas vías de alianzas y negociaciones, cuáles son las cuotas por las cuales procuran participar. Y hay que decir que en ese sentido, desde los años 90, que fue cuando comenzó la costumbre de tener detrás de las grandes alianzas y acuerdos una enorme cantidad de partidos, una vastedad de siglas, algunas de ellas hasta risa da leerla, pim, pam, pum, pen, las onomatopeyas, ¿verdad, Andrés? Y encontrar incluso dentro, por ejemplo, de los movimientos que apoyaban, por hacer un ejemplo, al candidato ganador de las elecciones de 2004, usted veía dentro de los grupos de apoyo al Partido de la Liberación Dominicana partidos de pensamiento ultraconservador y partidos de pensamiento, en teoría, ultra izquierda o supuestamente antisistema. Mentira. Al final, todos participan desde ángulos distintos, al menos de la boca para afuera, de la cultura del poder, de la idea de conseguir los resultados satisfactorios para las ambiciones de quien manda. Porque, esto es importante recordarlo, los partidos pequeños muchas veces son más tiránicos, más antidemocráticos en su funcionamiento interno, a veces que hasta los propios partidos grandes, donde, aunque sea, hay que fingir el choque de grupos, las condiciones de asambleas, hay que permitir la existencia de corrientes, hay que entender que coincidan también la embestida de distintas ambiciones. Eso se da en los partidos grandes y mal que bien hay que fingir el juego democrático interno. Hay partidos pequeños que, como se decía de un famoso dueño de un partido de eso, que se acostaba con el partido y se levantaba con él. En ese sentido, ver lo que está ocurriendo actualmente con el Partido de la Liberación Dominicana y su lucha interna nos recuerda, entre otras cosas, todo lo que no deben ser los partidos políticos, todo lo que no debió ocurrir con la democracia representativa. Y atención, esto no lo digo en el entendido de que la democracia representativa haya que sustituirla por algo utópico. No, yo soy de los que defiende la idea de sanearla. Mi querido Fafa que está por ahí utilizaría el término refundarla, sin dudas. Está claro. Él te lo arregla. Sí, no tengo ninguna duda de eso. Pero está claro que la sociedad dominicana debe, dentro de su marco de exigencia a los políticos, a sus políticos, a los políticos que pare, que genera, a los que valida con su apoyo, con su voto, con la atención, hay que volver a revisar la idea de qué es un partido político. América Latina, curiosamente, se nos ha ido delante en muchos aspectos, entre ellos la enorme fortaleza que han logrado movimientos ciudadanos que muchas veces ni siquiera tienen años de historia. A veces basta con meses de anticipación, los meses suficientes para que la personería jurídica llegue a firmarse en la ley y hacer la convocatoria. ¿Basada en qué? Proyectos, planes de gobierno, pero sobre todo el compromiso. Esos movimientos que podría ser Cambiemos en Argentina, que podría ser el propio PRO en Argentina, que podría ser en Chile los distintos movimientos políticos que han triunfado recientemente, que podría ser perfectamente el caso colombiano de los últimos años, donde también han salido de paso los partidos tradicionales sustituidos por otras marcas políticas, que podría ser perfectamente el ejemplo mexicano con Morena, el Movimiento Renovación Nacional. ¿Cuánta gente no decía que ya se le había acabado la carrera política a Andrés Manuel López Obrador cuando decidió renunciar al Partido de la Revolución Democrática, al PRD mexicano? En ese sentido, es evidente que los tiempos cambian y, utilizando unas palabras del expresidente Fernández, parece que los vientos en materia político-electoral soplan en otra dirección. En nuestro país es natural que los cambios se retrasen un poco más, es casi inherente a la tradición política dominicana que las cosas se conserven durante mucho tiempo como son. Nos queda claro, clarísimo,
que la vieja idea del partido político como una especie de pulpo enorme burocrático, donde hay militantes de base, de media y los comités superiores y finalmente ese gran Sanedrín, que en el caso del PLD es un comité político de poco más de 30 miembros y que en el caso del Partido Revolucionario Moderno, herencia del PRD antiguo, es su vasto grupo de vicepresidentes históricos. Una vez alguien bromeaba que le tocaba la vicepresidencia a 90 y tanto en el PRD, que para él llegar a ser presidente tenían que producirse no uno, sino dos accidentes de avión al mismo tiempo, donde fueran todos los que estaban delante de él. En ese sentido, las cosas tienen que cambiar, tienen que variar, pero no van a variar porque caigan del cielo. Es algo que siempre hemos querido insistir. Van a variar cuando la sociedad lo exija, presione, pero sobre todo premie y castigue sobre la base de lo que le satisface. ¿Cuál es el político con el que usted mejor conecta? ¿Qué le da? ¿Qué le otorga? ¿Qué cumple para usted, sobre todo dentro de su mensaje y propuesta, por lo cual usted se siente encandilado ese político? No importa cuál sea, hágase esa pregunta. Que lo determinante no sea un picapollo y 500 pesos. Ojalá, obviamente, que ojalá. Eso va a determinar mucho, Rosa, Yulisa, Andrés y por supuesto, estimados oyentes del Gobierno de la Tarde, la evolución que van a dar los partidos políticos y las asociaciones emergentes en nuestro país. Vamos a seguir teniendo lo de siempre en el entendido de que como empresas electorales han tenido un enorme funcionamiento. ¿Qué buscan las empresas electorales? Poder. Lo buscan a través de los votos. Los votos, y esto lo ha dicho Andrés muchas veces aquí, el sistema político tiene, sobre todo el que está en el poder siempre, cuantifica el costo de cada voto y sabe lo que cuesta buscar los votos que hacen la diferencia. Si tiene el poder político, a veces no se tiene, pero se tiene el poder económico, a veces incluso estando en oposición se puede tener esa particularidad. Los calculistas de la economía electoral saben lo que cuesta un voto. Y si saben lo que cuesta un voto, saben multiplicarlo por la cantidad necesaria para hacer la diferencia entre primera y segunda vuelta. Y para hacer la diferencia también en cómo se pueden virar los porcentajes, como ocurrió aquí en unas elecciones de hace no tanto tiempo, en el año 2012 específicamente para De más hecho, señas. con ese cálculo es que se sale la última semana a la calle. Hay una palabrita que se utiliza mucho en el trabajo político a lo interno de los partidos, que es el apoyo logístico. Eso solo tiene un significado. Las elecciones dinero. se ganan el último. Solo tiene un significado. Dinero. Tire más para arriba. Y esto yo personalmente garata me con quité culo. la venda hace mucho, me quité la careta hace muchísimo tiempo. Eso solamente va a cambiar a través del convencimiento del ciudadano dominicano, primero a título individual y luego a título colectivo, del poder que tiene su voto. Pero eso habla de la pobreza de nuestros Sí, actores sí, políticos y de cómo la también. misma es, entre otras cosas, eternizada y sustentada porque es más barato, sin duda, que dar dinero sujeto que clientelar. ofrecer ideas o Claro, propuestas. el sujeto clientelar, pobre y jodido, expresa obviamente de sus mismas limitaciones y el ogro generoso que es el Estado le va a mantener precisamente como ese sujeto clientelar. A veces, cuando eso falla, y falló en el 2004 cuando el presidente Mejía intentó reelegirse y no pudo, a veces falla con la promesa de que quien viene te va a dar más. No en el entendido de que va a cambiar las cosas para que usted no lo necesite. Y por eso hemos insistido mucho acá en la idea del Estado, de cuál Estado necesitamos. Pero también hay que pensar en cuáles partidos políticos necesitamos y cuáles no necesitamos en su funcionamiento y en la forma en la que actualmente conectan con las masas. De hecho, usted se ha preguntado, ¿conoce usted a su alrededor a alguien joven, por ejemplo, que haya estado muy entusiasmado en tiempos recientes de inscribirse dentro de un partido, de juramentarse dentro de él? Esa es una pregunta interesante que dice mucho, al igual que hemos dicho, qué pena que hay áreas del ejercicio civil, de los oficios y del servicio estatal que, por ejemplo, dejaron de ser un privilegio. Se mete al bombero el que no puede hacer más nada, o a policía. Asimismo, la integración muchas veces a los partidos políticos, sobre todo como trabajador de las etapas intermedias o bajas, se da también dentro de la falta de opciones. ¿Por qué? Porque mientras los partidos, y con esto concluyo, Francis, sean la escalera, a veces larga, a veces corta, para pura y simplemente acceder a los privilegios del poder, llámense el nombramiento por decreto, la posibilidad del empleo adjunto a esos nombramientos por decreto, la posibilidad también de participar de la enorme cuota de riqueza que el Estado maneja y genera, entre comillas, sobre todo cuando se convierte en el
cliente ideal para los negocios, en el anunciante ideal para los medios de comunicación, en el empleador ideal para toda suerte de profesiones y de oficios. Algo anda muy mal en una sociedad. Algo anda muy mal. Los partidos políticos en el mundo completo están en un proceso de revisión. Su funcionamiento hoy por hoy está colocado sobre la lupa. Voy a poner un caso de un partido que no me gusta, pero que me parece fabuloso lo que acababan de anunciar. En España, que tiene un sistema electoral, político electoral muy curioso, el partido Izquierda Unida va a hacer campaña. ¿Y qué hace Izquierda Unida? Insisto, yo soy más de otro pensamiento político, pero qué admirable es ver que ese grupo político llama a sus seguidores a hacer un movimiento de acreedores para que le presten dinero a Izquierda Unida para hacer campaña, con el compromiso de que Izquierda Unida lo tiene que pagar cuando termine la campaña. Ahora, para que eso ocurra, se tiene que tener claro primero que, por Dios santo, el periodo de campaña no son los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Hay un periodo limitado, determinado por la ley, reducido a su mínima expresión, porque mientras más reducido es ese periodo, adivine qué, la diferencia que pueda tener el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español en relación a los enormes recursos que manejan en comparación a los partidos emergentes, se reduce y le da importancia al mensaje. Pero también hay un presupuesto específico. No, pero la Junta debe regular, ese periodo debe regular. Sobre lo que dice Yulisa, que es interesantísimo. La idea de muchos ciudadanos es presionar para que ese presupuesto estatal o se reduzca o desaparezca. Que así tiene que ser. No, y ellos como movimiento tienen un presupuesto. No es que eche ahí en una funda y nosotros no sabemos cuánto vamos a recaudar. Hay que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas. En Brasil, que la política brasileña no es solo corrupción y político trancado, y no es solo Jair Bolsonaro. No, la política brasileña tiene cosas interesantes. Hay un partido en Brasil, se llama Partido Novo. Significa partido nuevo, no es muy difícil. Los que hablamos portuñol, ¿verdad? Lo entendemos fácilmente. El Partido Novo ganó el estado de Minas Gerais, que es uno de los estados más ricos de Brasil. Es un estado pujante, con una gran población. El Partido Novo gana... Una riqueza medioambiental, enorme. Situación de compañía, de inversión extranjera también enorme, un producto interno bruto del lugar del Estado, que también es privilegiado. Claro. Dicen que el Partido Novo, la política brasileña se bromea mucho, que Bolsonaro gana robándole el discurso económico al Partido Novo, porque tomaron prácticamente su discurso económico para hacer campaña. El Partido Novo, una de las cosas que utilizó en su campaña para diferenciarse era el hecho de no usar los recursos públicos, ni siquiera los que por ley le tocaban. Que era una novedad. Ni siquiera los que por ley le correspondían. No lo cogen. Y ganaron la senaduría de ese estado, ganaron las diputaciones de ese estado y la gobernación de ese estado. Ahora, ¿por qué se dan ese tipo de fenómenos? La población cambia y obliga a cambiar a los partidos. Hasta que eso no ocurra en nuestro país, nos pasaremos los años hablando de la ruptura hoy del enfrentamiento interno de aquel, y probablemente las cosas quizás no van a cambiar tanto. El gobierno de la tarde.